Llaves para vivir con éxito. En este espacio le compartiremos las llaves que abren el cofre del más valioso tesoro. Llaves que le permitirán abrir la puerta a un mundo mejor. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Que Dios los bendiga. Es un placer saludarles como cada semana para llevarles la reflexión de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles acerca del proceso de la santificación. Por supuesto, el proceso de la santificación. Los teólogos contemporáneos afirman que hay 3 etapas de santificación. Primero, la santificación inicial. Segundo, la santificación continua. Y tercero, la santificación final. Estas 3 etapas de santificación tienen, por supuesto, una explicación a la luz de la Biblia. Primero, la santificación inicial es aquella cuando comienza la regeneración, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, cuando oímos el Evangelio y creemos en Él. Es cuando salimos de las tinieblas y pasamos a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando dejamos el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición y empezamos a andar por el camino angosto que lleva a la vida eterna. Es decir, salimos de las tinieblas del camino de pecado y andamos ahora en el camino de los justos con destino eterno. Segundo, la segunda etapa es la santificación continua. Esta es durante toda la vida. Es crecer en fe, crecer en conocimiento, crecer en paciencia, crecer en amor, crecer en el poder de Dios. Vaya, crecer a semejanza de Cristo. Ir dando fruto, ir perfeccionando nuestra vida, ir alcanzando la madurez hasta convertirnos en discípulos bíblicos, discípulos del Señor Jesucristo. Y tercero, la última etapa de la santificación final. Es decir, cuando veamos cara a cara a Cristo en los cielos. Como dijo el apóstol Juan: amados, aún no se ha revelado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca, le veremos tal y como Él es. La santificación final es cuando esto mortal se viste de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Sin embargo, me interesa hacer hincapié acerca del proceso de la santificación, donde participa Dios y nosotros. La parte de Dios es importante y nuestra parte, por supuesto que también es importante. Así que entonces veamos la santificación, la parte de Dios. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23. El texto dice el apóstol Pablo: el Dios de paz santifique por completo. El Dios de paz os santifique por completo. Esto quiere decir que Dios participa en el proceso de la santificación. Y luego, cuando Pablo escribe a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13, dice que es Dios el que pone en vosotros el querer como el hacer para conocer su voluntad. Así que Dios pone en el corazón del ser humano la intención, el deseo, la fuerza, la capacidad de amarlo y de andar en sus caminos y obedecer su palabra. Es Dios el que se interesa en ayudarnos a ser mejores. Pablo también lo dijo en Filipenses capítulo 1 y verso 6. Estoy convencido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También es importante citar Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 11, donde podemos contemplar que Dios utiliza la disciplina como parte del proceso de santificación. En otro tiempo tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero ahora nuestro Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. El texto dice: Dios al que ama castiga y corrige a todo aquel que tiene por hijo. Así que entonces Dios, con el propósito de ayudarnos a crecer en santidad,
utiliza la disciplina cuando cree necesario. Por supuesto, a nadie le gusta pasar procesos disciplinarios, pero cuando Dios disciplina es con el propósito de que participemos de su santidad y que demos frutos apacibles de justicia. Dios siempre tiene la mejor intención. Dios utiliza métodos adecuados para perfeccionar nuestra vida, limpiar nuestra mente, nuestro corazón, incluso santificarnos de tal modo que nuestro corazón esté limpio, y de la abundancia del corazón habla la boca. En el proceso de la santificación participa Dios activamente y también nosotros participamos activamente. Nosotros también debemos participar porque Hebreos 12:14 dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. Así que todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestra vida, estamos conscientes de que debemos andar en santidad, apartarnos de todo aquello que es desagradable ante los ojos de Dios, apartarnos de prácticas y costumbres que son ofensivas contra el orden que Dios ha establecido. Tenemos que aprender a vivir sujetándonos a la autoridad de la palabra de Dios. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice la palabra que debemos andar en la voluntad del Señor, porque haciendo la voluntad de Dios, nosotros tendremos grandes satisfacciones y una vida bendecida. Ahora, Romanos capítulo 12, verso 1, dice la Biblia: os ruego por la misericordia del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Así que entonces nuestra participación es la obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos día a día para conocer la palabra de Dios y ponerla por obra. No se trata de presumir una religión, no se trata de declararnos creyentes, sino que vivir la vida cristiana de acuerdo a las normas establecidas por Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El mismo Señor Jesucristo nos enseña a nosotros a ser obedientes. La obediencia es el distintivo más grande y más significativo en los creyentes. La santidad va creciendo y va desarrollando en la medida en que nosotros nos esforzamos y ponemos de nuestra parte para apartarnos del mal y para vivir dentro de las normas divinas que Dios ha establecido. Así que en el proceso de la santificación, Dios participa utilizando disciplinas para corregirnos cuando hacemos el mal o cuando nos equivocamos o cuando deliberadamente desobedecemos las reglas que Dios ha establecido. Dios al que ama castiga y corrige a todo aquel que tiene por hijo. Tuvimos a nuestros padres terrenales que ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Así que entonces Dios acomoda todas las cosas para nuestro bien. Lo entiendas o no lo entiendas, Dios hace bien las cosas. Lo sientas o no lo sientas, Dios es real, está actuando y trabajando en bien de tu vida y de tu destino eterno. Pero también nosotros participamos, de manera que debemos ser obedientes a la palabra de Dios. No solo ser conocedores de la palabra, sino practicar la palabra. No solo ser oidores del Evangelio, sino el Evangelio tiene que ser una realidad absoluta en nuestra vida. El cristianismo no es aquel que se presume, es aquel que se vive de carne y hueso en nuestra naturaleza humana. No es aquel que se canta, sino es aquel que se demuestra con hechos de bondad y de justicia. Estamos en este proceso de ir creciendo y pareciéndonos más a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro dijo, primera de Pedro capítulo 2, versos 21 y 22, que Cristo nos ha dejado sus huellas para seguirlo. Nos ha dejado sus pisadas para ir en pos de Él. Así que entonces hay que esforzarnos día a día para amar a Dios, para conocer su palabra y para sujetarnos voluntariamente,
por iniciativa propia y andar en sus caminos para darle gloria, honra y alabanza. Y en la medida en que nosotros vamos creciendo a semejanza de Cristo, las bendiciones de Dios serán mucho mayores en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro estilo de vida. Porque Dios nos dice en su palabra, lo reitero otra vez, Romanos 12:1, os ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovarse en el espíritu de la mente. No tener una mente llena de vanidad, una mente con mentiras, una mente con engaños, sino renovar nuestra mente, es decir, conocer más de Dios, entender su palabra y andar en sus caminos. Dios nos ha dado a todos una medida de fe que tenemos que desarrollarla para conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Soy el pastor Abel Flores y le invito para que se suscriba en mi canal de YouTube. Todos los martes y los jueves de cada semana compartimos palabra de Dios. Le invitamos para que comparta este programa con amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo o amigos, para que más personas conozcan la palabra del Señor. No se olvide regalarme un like en mi página y juntos vamos a establecer el reino de Dios en esta tierra. Dios les bendiga, un placer saludarles. Hasta el próximo programa. Bendiciones a todos. Esto fue su programa, Llaves para vivir con éxito. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Con la participación del pastor Abel Flores Acevedo.